Entonces dice así el verso de Tito capítulo 1 y 2. Dice así: Pablo, un siervo de Jesús, no, perdón, Pablo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo, de acuerdo a la fe de los elegidos de Dios y del reconocimiento de la verdad, el cual es o el cual lleva a la piedad. Dice el verso 2: en esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de que el mundo comenzara. Y leamos el 3: pero en tiempos oportunos manifestado su palabra a través de la predicación, la cual se me ha entregado a mí, dice el apóstol Pablo, de acuerdo al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Vemos acá que se menciona que la vida eterna fue prometida antes de la fundación del mundo. Y esto está siendo revelado por el apóstol Pablo a través de su ministerio a las naciones. Entonces, y dice el tercero, que su palabra, que Dios ha manifestado su palabra a través de la predicación que se ha entregado a él, o sea, a Pablo. Entonces vemos acá como si esta predicación fue entregada a Pablo, no podría estar en las escrituras del Antiguo Testamento, como tampoco vemos que, de acuerdo al texto que leí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, se habla de que los profetas anuncian cosas que vienen desde la fundación, no desde antes. O sea que los profetas no toman lo que ha estado oculto en Dios. Yo también podría leer, yo creo que ya leímos, me dan ganas de leer un poco algunos de estos versos, voy a ver si los tomo rápidamente, algunos de ellos, para que podamos así entonces separar el misterio, que es lo que ha sido revelado al apóstol Pablo, y que está en las epístolas de la prisión y diferenciarlo de el resto de las sagradas escrituras que vienen revelando, que presentan revelaciones de Dios que Él comenzó a dar desde la fundación del mundo. Bueno, y voy a tomar otro verso de la epístola, de la segunda carta a Timoteo, que pertenece a las epístolas de la prisión, para compararla con este otro texto de el capítulo 3 del libro de los Hechos. Entonces, es la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Voy a leer desde el 8. Pero no te avergüences, le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, pero participa de las aflicciones de la buena nueva, de acuerdo al poder de Dios. Y dice el 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no de acuerdo a nuestras obras, pero de acuerdo a su propio propósito y gracia, el cual nos fue dado, la cual, se refiere a la gracia, la cual se nos fue dada en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara. Entonces nos damos cuenta de que como vimos en este texto del capítulo 3 del libro de los Hechos, habla de que los profetas vienen anunciando cosas
desde la fundación. En cambio, acá en estos textos, que ya he leído varios de las epístolas de la prisión, se habla de cosas que fueron realizadas por Dios antes de la fundación del mundo, y que entonces, como hemos visto, no pueden estar contenidas en los textos proféticos, que son los que pertenecen a las demás escrituras, porque las demás escrituras vienen, lo que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vienen anunciando eventos que ocurrieron desde el comienzo del mundo, o sea, desde la fundación del mundo. Hay un texto, sin embargo, que habla de que el cordero que fue, se dice que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Ese sería un texto, pero fijémonos que ese texto se refiere a Jesucristo. Incluso hay otro texto que habla que se refiere a Jesús. Por ejemplo, que Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero fuera de estos dos textos, no existe en el Antiguo Testamento ningún texto que hable de algún descendiente de Adán, donde se hable de cosas que Dios haya planeado, digamos, con el ser humano desde antes de la fundación del mundo. Solo a partir de estos libros que el apóstol Pablo escribe en su ministerio de la prisión, comienza a revelarse este secreto que menciona planes que Dios hizo desde el comienzo, desde antes del comienzo del mundo, para miembros de las naciones, como he estado mencionando en este canal, en estos videos. Quería también mencionar en este texto de la segunda carta a Timoteo, que encontré en el verso 8, por ejemplo, acá menciona, dice en el 8 que seas partícipe, le dice a Timoteo que seas partícipe de las aflicciones de la buena nueva, o sea, del Evangelio. Y es aquí donde yo quisiera hacer una aclaración. Como vimos en videos anteriores, que el misterio se refiere, que está en el capítulo 3 de Efesios, se refiere a una dispensación, que es la dispensación de la gracia de Dios. Vemos que como una dispensación se refiere a instrucciones o mandamientos, revelación que da Dios a un grupo de personas, digamos, a un grupo de creyentes. En este caso, el grupo de creyentes es un grupo que es la iglesia, que sabemos que el término significa grupo de personas que es llamado de otro grupo más grande. Y esta iglesia de la cual habla las epístolas de la prisión es lo que se conoce como la iglesia, que es su cuerpo. Y también la hemos diferenciado, como la hemos encontrado dentro de esta nueva revelación que es el misterio. Entonces es una razón que tenemos, obedeciendo el principio de la recta división, para separarla de la iglesia, que como vimos, la iglesia Israel, y de la iglesia de Dios, la cual también fue sacada de la nación de Israel, de los creyentes que pusieron su fe en el Evangelio del Reino, sumándole a estos creyentes judíos a los creyentes gentiles, que también fueron llamados a través de este Evangelio del Reino. Entonces vemos que la creencia, el entender que solo hay una iglesia en las Sagradas Escrituras, si vamos a utilizar o emplear correctamente el principio de la recta división, no sería muy exacto, debido a que
si dividimos las dispensaciones y los textos de acuerdo a la dispensación en que se encuentran, vamos a entender que realmente en la Biblia no existe una sola iglesia, sino que, como hemos visto, hay más de una. Podríamos por el momento recordar que Israel, que es una iglesia, que es una asamblea, que es llamada asamblea en el libro de los Hechos por el profeta, no, por Esteban, que habla de la asamblea en el desierto, sabemos que esta asamblea era un grupo de personas que fue sacada de Egipto, fue llamado por Dios. Entonces, y ahora que comparando esa asamblea o esa iglesia con la iglesia que se revela en la nueva dispensación que Dios da al apóstol Pablo para las naciones, evidentemente vemos que entonces no es la misma iglesia, puesto que Israel es una iglesia que ya había sido revelada en el Antiguo Testamento, mientras este misterio revelado a Pablo fue revelado por Dios al final o después del periodo del libro de los Hechos. Entonces ahí vemos cómo vamos aplicando este principio de la recta división, el cual es un principio que está, como hemos dicho, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y que está incluido en una de las epístolas de la prisión. Bueno, y ya en cuanto a estos versos que están en Efesios y Colosenses, que hace poco los leí, recordemos que dice en Efesios que es el misterio que estaba oculto en Dios, y en Colosenses habla que el misterio había estado oculto de las generaciones y de las edades. Entonces creo que no es necesario volver a leer los versos de Efesios y de Colosenses. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, respetando las palabras contenidas en la Biblia, como la revelación sobrenatural, la inspiración del Espíritu Santo, debemos tomar con mucha seriedad las palabras que el Espíritu Santo ha escogido y que nos ha dejado y nos ha transmitido a través de los hombres que escogió para escribir su inspiración. Y entonces, como estamos aplicando este principio de la recta división de las Escrituras, es importante que le demos valor y que diferenciemos los términos que el Espíritu Santo ha escogido para su revelación. Por ejemplo, en un video anterior yo establecí cómo el Espíritu Santo habla de 3 iglesias que están en las Sagradas Escrituras, y una de esas iglesias, como pudimos ver anteriormente, es la nación de Israel, que ahorita mencioné que en el libro de los Hechos Esteban la mencionó como la asamblea en el desierto. Aparte de eso, mencioné yo en otro video que el Espíritu Santo habla de la iglesia de Dios. Entonces pongamos acá, iglesia de Dios. Esta iglesia, recordemos que comenzó a conformarse con la predicación que comenzó Juan Bautista y nuestro Señor Jesucristo
y que más o menos en el capítulo 2 del libro de los Hechos comienzan a convertirse a ella, a agregarse a los 120 que estaban en el aposento alto, comenzaron a agregarse los primeros 3.000 creyentes una vez el apóstol Pedro hace su discurso cuando fue derramado el Espíritu Santo.